¿Qué tal? Vamos a comenzar en la clase de hoy el nuevo video teórico de programación. En este caso vamos a tratar el capítulo 4, el teórico número 4, funciones en archivos externos. Este material teórico va a estar subido en el curso junto con el video, así que estos apuntes, este PDF que consta de 9 páginas, lo van a poder obtener en la página del curso. Vamos entonces en primera instancia a nuestra herramienta de edición gráfica y comenzamos a desarrollar la clase de hoy, la clase teórica. Lo primero que tenemos aquí, que todos deben de identificar correctamente, es una función. En este caso la función está escrita en C++, su nombre se llama isósceles. Vamos a usar el lápiz, ahí está, es isósceles, se llama el nombre de esta función. Tiene 3 parámetros de entrada, el parámetro A, el B y el C. Los 3 parámetros de entrada son de tipo entero y lo que retorna es un valor de tipo entero. A esta altura del curso debemos de poder ser capaces de hacer este tipo de lecturas. Cómo se llama la función, qué parámetro de entrada tiene y cuál es el parámetro de retorno de la misma. Otra cosa que también debemos de poder hacer es tratar de leer las expresiones de las cuentas y de las condiciones. Por ejemplo, acá tenemos un if que en caso de que lo que ocurra acá, vamos a hacerlo en línea recta, en caso de lo que ocurra acá sea verdadero, se retornará como valor de respuesta en 1 y en caso de que sea falso se retornará el valor de respuesta 0. ¿Qué es lo que hace esta función? Bueno, dado 3 lados de un triángulo rectángulo ABC, se fija o determina si el triángulo es isósceles, es decir, si tiene 2 lados iguales y el otro distinto. ¿Cómo se lee la condición? Bueno, los ejercicios de expresiones y precedencia nos permiten analizar esta expresión de la siguiente manera. Sabemos que los paréntesis se calculan primero antes que nada, entonces tenemos que primero se va a calcular esto, luego se va a calcular lo que esté en el segundo paréntesis y luego lo que esté en el tercer paréntesis. El primer paréntesis lo que me está haciendo como pregunta, o lo que me está evaluando, es lo siguiente. Me está preguntando si el lado A es igual al lado B y al mismo tiempo el lado A es distinto al lado C. Es decir, me pregunta si A es igual a B, pero si es distinto al otro lado. Para reflejarlo de esta manera, vamos a suponer que este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C del triángulo. Vamos a cambiar de color. Lo que estoy buscando es que A sea igual a B, pero que A sea distinto a C. Es decir, que solamente el triángulo tenga 2 lados iguales. Eso es lo que pregunto en el primer paréntesis, si estos 2 lados son iguales. En el segundo paréntesis yo pregunto si A es igual a C, es decir, si este lado es igual a este lado, y si al mismo tiempo A es distinto de B, es decir, si es distinto a este lado. Entonces, lo que estoy preguntando dentro de este segundo paréntesis es si estos 2 lados son iguales y al mismo tiempo son distintos al otro lado que resta del triángulo. Y bueno, la última pregunta que estoy haciendo con esta expresión en C++ es si B, el lado B es igual al lado C y al mismo tiempo si el lado B es distinto al lado A. Es decir, yo estoy evaluando solamente si el triángulo tiene como lados iguales B y C, pero al mismo tiempo si ambos lados son distintos a el lado que resta del triángulo. De esta manera yo evalúo si el triángulo es isósceles, es decir, si tiene solamente 2 lados iguales. La pregunta es de si una vez que encuentre 2 lados iguales, estos son distintos al otro, es para descartar aquellos triángulos que sean, en vez de isósceles, equiláteros, es decir, que tengan 3 lados iguales.
Entonces, con el primer paréntesis, yo me fijo si el triángulo es isósceles evaluando estos dos lados. Con el segundo paréntesis, me fijo si el triángulo es isósceles preguntando si estos dos lados son los iguales. Y en el tercer paréntesis, me fijo si el triángulo es isósceles preguntando si estos dos lados del triángulo son los que son iguales. Ahora, el triángulo isósceles puede tener cualquiera de sus pares de lados iguales de los tres. Entonces, estas tres condiciones que están dentro de los tres paréntesis los uno con un OR lógico que me dice que el triángulo va a ser isósceles siempre y cuando ocurran una de esas tres condiciones. ¿Sí? Si una de las tres condiciones es verdadera, el OR lógico lo que me habilita es a decir si el triángulo es isósceles. Bien. Ya sabemos evaluar las expresiones de la condición y sabemos que esta condición me va a retornar verdadero y yo voy a retornar un 1, consecuencia de ello, si el triángulo es isósceles, y en caso de que el triángulo no sea isósceles, esta expresión va a ser falsa y en vez de retornar el 1, lo que va a hacer el programa es saltearse el return 1 y me va a retornar el 0 que está fuera de la condición. Bien, entonces ahí hicimos el análisis de la función, su parámetro de entrada, su nombre, lo que retorna y también qué es lo que se evalúa dentro de la función. ¿Cómo utilizamos la función esisósceles? Y vamos a volver a cambiar de colores. La función esisósceles la utilizamos de la siguiente manera. Tenemos un archivo que se llama main.cpp. En este archivo, debajo del main, escribimos la función. ¿Sí? Ahí está el código escrito. Y antes del main declaramos la función. Es decir, le decimos al compilador de que va a haber una función que se llama esisósceles, que va a tener tres parámetros de entrada de tipo entero y que va a retornar un parámetro de tipo entero que va a estar escrita más abajo. ¿Sí? Esto es lo que hace la declaración. Me informa o le informa al compilador de que más abajo está la función esisósceles que se va a utilizar en el programa. Dentro del main es que usamos la función. La usamos en la línea 10. Vamos a cambiar de color. En la línea 10 lo que hacemos es, a ver, cambiamos de color, ahora sí. En la línea 10 usamos las funciones isósceles, le pasamos tres valores, los tres lados del triángulo A, B y C, obtenemos el resultado de si es o no isósceles y a continuación imprimimos primero los tres lados del triángulo y luego la respuesta a la pregunta si es isósceles imprimiendo el resultado de la utilización de la función. Si el triángulo es isósceles se imprimirá un 1, si el triángulo no es isósceles se imprimirá un 0. Lo que tenemos ahí es la clásica utilización de una función invocándola desde el main. Donde se realiza esa invocación se realiza aquí. Bien. Esto ocurre compilando la función y el main en un mismo archivo que se llama main.cpp. ¿Qué pasa si yo quisiera, en lugar de tener esta función en el mismo archivo que el programa main, si la quisiese tener en un archivo separado? Bueno, antes de responder esa pregunta, si tenemos Linux, el compilador G++, lo que hace es, con esta línea de código, traduce el archivo de texto main.cpp a un archivo ejecutable que se llama main.o, y este va a ser el archivo ejecutable que lo voy a ejecutar para que el programa ejecute sus instrucciones con esta otra instrucción, ./main.o, en caso de que no haya habido errores. Bien, lo que nos interesa ahora es
tener a la función esisósceles en otro archivo, ¿sí? A mí me interesa, por ejemplo, que todas las funciones que tengan que ver con triángulos se guarden en un archivo separado al del main. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos el archivo main.cpp que utiliza la función esisósceles. La utiliza aquí. Imprime el resultado devuelto en la última línea. Ahora, como ustedes pueden apreciar, la función esisósceles ya no está más. A ver. Bien. La función esisósceles ya no está más en este archivo main.cpp. Pero si se fijan en la segunda línea del archivo, tenemos una librería que se declara además de la librería stdio.h. Tenemos una librería que se llama triángulos.h, que en lugar de estar entre los símbolos de mayor y menor, como en el caso de stdio, sí que esta librería sí está entre el símbolo de menor y el símbolo de mayor, triángulos.h es una librería que está entre paréntesis. Esto me indica a mí de que esta librería está junto al archivo main.cpp, es decir, en la misma carpeta, y además es un indicativo de que yo tengo allí la declaración de la función esisósceles que estoy utilizando en este programa. Vamos a ver cómo luce el archivo triángulos.h. Este es el archivo triángulos.h que yo incluí como librería en la segunda línea del main.cpp. ¿Qué es lo que tenemos en triángulo.h? Primero tenemos instrucciones del compilador para el precompilador que me dice de que si esta librería ya existe en el sistema, es decir, si está definida, entonces que no haga nada, pero si no está definida, entonces sí que declare esta función. Estas son instrucciones que yo le paso al precompilador. Si la instrucción o si el conjunto de funciones triángulos no está definida todavía en el sistema, entonces paso a definirla. Eso ocurre en la segunda línea, y en la tercera línea declaro todas las funciones de este conjunto llamado triángulos. En la cuarta línea lo que hago es le paso al precompilador la finalización del conjunto de nuevas funciones que estoy definiendo. Bueno, esos son aspectos que siempre van a tener que considerar para evitar que la función esisósceles se declare en este archivo y tal vez en otro archivo más. Hay que asegurarse de que solamente se declare una única vez en el programa. Para eso necesitamos estas instrucciones del precompilador. Entonces, si la librería triángulos no está definida, eso es lo que dice la línea 1, la defino, declaro las funciones que va a tener esta librería y por último termino la definición de la misma. Esos son detalles técnicos que siempre hay que especificar al precompilador. Esto no tiene que ver con la programación en sí, sino que tiene que ver con hacer que las funciones pasen a cohabitar en el ambiente de C++ sin pisarse unas funciones con otras. Por ejemplo, puede ser de que haya otra librería que se llame matemática.h que también tenga unas funciones isósceles. Entonces, yo no quiero la ambigüedad en mi sistema de que cuando yo invoque las funciones isósceles, el compilador no sepa si está invocando a las funciones isósceles de mi archivo triángulos.h o si debe de invocar a las funciones isósceles de la librería matemática.h. Por eso tengo que siempre poner estas directivas que me definen un conjunto de funciones, en este caso se llaman triángulos. Si no están definidas, las paso a definir. Pero básicamente, dejando de lado todos los detalles, lo más importante del archivo triángulos.h es que la declaración de las funciones isósceles se hace en este archivo. Aquí declaro de que en el sistema va a existir una función que se llama isósceles
que tiene 3 parámetros de entrada y devuelve un parámetro entero a la salida. ¿Dónde está el código de programación? Ahí solamente definí la función esisósceles. El código de programación se va a encontrar en otro archivo que se llama triángulos CPP, que lo que va a hacer es, va a incluir la declaración de la función, ¿sí?, de triángulos.h, la va a incluir, y en sus líneas de código va a aparecer el código de la función. De esta manera yo logro externalizar una función, la saco afuera del main.cpp, del archivo principal, y logro llevarla a un archivo aparte. Es decir, la función esisósceles ya no está en el archivo main.cpp, ahora existe en un archivo aparte que se llama triángulos.cpp. Noten que cuando yo programo una función afuera del main, tengo que crear dos archivos. El primero, un .h, con la declaración de la función, es decir, yo tengo que declarar el nombre de la función, su parámetro de entrada y el parámetro que retorna, y debo de tener un archivo con el mismo nombre pero con terminación .cpp, y en este archivo es donde yo voy a escribir el código de la función. ¿Sí? Entonces el .h me sirve para declarar la función. Declaro la función o las funciones en el .h, y en el .cpp las escribo. Escribo las funciones. De esta manera yo logro tener funciones fuera de mi archivo. Tal vez para una sola función esto no sea tan útil, pero como habíamos dicho en la videoconferencia del martes 12 de mayo, si yo tengo 100 funciones que programar y cada una hace cosas distintas, en lugar de tenerla en un solo archivo a todas las funciones, me conviene ir externalizándolas y tal vez programarlas por categorías. Es decir, por un lado las funciones matemáticas, por otro lado las funciones de impresión o de manejo de archivos, y por otro lado las funciones que me analizan un texto, por ejemplo. Bien. De esta manera yo logro tener con el archivo main.cpp, el archivo triángulos.h y el archivo triángulos.cpp una función externalizada afuera del archivo principal. ¿Cómo hago para compilar con G++ este conjunto de funciones que están externas? Lo hago con el comando G++, especifico el archivo main.cpp y también el archivo en donde está el triángulo, la función del triángulo esisósceles, que es triángulos.cpp. Con el "-o main lo que hago es especificar cómo se va a llamar el archivo ejecutable que se genere en caso de que no haya error en el código. En este caso se va a llamar main.o. Muy bien. Vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos el siguiente problema. Queremos agregar a nuestra librería, a la librería triángulos.cpp, la siguiente función. Dado un triángulo rectángulo, que es lo que aparece en la figura, un triángulo rectángulo es aquel triángulo en donde uno de sus ángulos mide 90 grados. En este caso, este ángulo es un ángulo recto. Se quiere agregar la siguiente función. Dado un ángulo alfa, que es este ángulo, y la hipotenusa, que es este lado del triángulo, se busca calcular el valor en centímetros del cateto opuesto al ángulo. Es decir, dada la hipotenusa y dado el ángulo, queremos calcular este cateto, de ese lado.
Bien, tenemos que con esa información de entrada, la hipotenusa y el ángulo alfa, calcular el cateto opuesto. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, trigonometría básica para estos cálculos. ¿Cómo se calcula? De la siguiente manera. El cateto opuesto, ¿sí?, que es este que está acá, se calcula multiplicando el seno del ángulo alfa por la hipotenusa. ¿Sí? Es una multiplicación sencilla, ¿sí? Una multiplicación rasa. En C++ sabemos hacer multiplicaciones, así que no debería de costarnos hacer esta función. Inclusive esta función se resuelve con una sola línea de código. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema es que yo no tengo que multiplicar el ángulo alfa por la hipotenusa, sino que tengo que multiplicar el seno del ángulo de alfa por la hipotenusa. Es esto que aparece aquí, esta función seno de alfa. La cuestión es la siguiente. Para yo poder hacer la función seno de un ángulo, debo de tener una base de matemática, debo de conocer las series de Taylor, debo tener aprobado cálculo 1, debo de tener nociones básicas de cálculo y de series de Taylor para poder generar una función seno de alfa para mi programa, que no me va a dar exactamente el ángulo, sino que me va a dar un aproximado con un cierto error en el cálculo. Todo esto, si bien no es tan difícil calcular el seno de alfa una vez que uno tiene los conceptos, para alguien que recién arranca en las nociones del cálculo diferencial e integral, programar la función seno de alfa puede ser difícil y hasta medio farragoso, puede ser un terreno un poco complicado de entender. Como programadores, a nosotros nos va a pasar muchas veces de que tenemos que aplicar una función que no conocemos cómo se hace esa función. Pero sí sabemos de que otra persona o una comunidad de personas ya hicieron esta función para que los demás la utilicemos. Esas otras personas generaron lo que se conoce como una librería que está a disposición pública para quien quiera la baje a la librería, la incorpore a su proyecto y la utilice. Entonces ese es un camino un poco más viable. ¿Por qué? Primero porque nos evita crear la función seno, que no entendemos cómo hacerla en principio. Y segundo, nos evita tener que reinventar la rueda. Es decir, si alguien ya hizo la función seno, ¿por qué tener que volver a hacerla? ¿Por qué no es mejor reutilizar el código que ya existe sobre esa función? Entonces aquí viene la parte de las librerías externas. Yo en las librerías externas lo que voy a hacer es incorporar a mi proyecto código o pedazos de código de otros proyectos, de otras personas, y voy a utilizarlos para cumplir los objetivos de mi programa. Bien, vamos a lo siguiente. La función que tengo que programar es cat opuesto, que toma dos parámetros de entrada de tipo flotante, ¿sí?, porque los ángulos pueden tener coma, y la hipotenusa, si está en centímetros, también puede tener coma. Lo que voy a retornar es un parámetro de tipo flotante, es decir, el cateto opuesto en centímetros, y es de tipo flotante porque el cateto opuesto puede perfectamente ser con coma. Puede medir, por ejemplo, 19.4. Bien, entonces lo que queremos hacer es esta función incorporando la función seno de una librería que ya la implemente. Yo no voy a hacer la función seno, sino que si ya está hecha, voy a reutilizar esa función. ¿Cómo hacemos esto? Bien, tenemos el archivo main.cpp. Incorporamos la librería triángulos.h. Esta librería va a contener la función esisósceles que programamos anteriormente, y también va a contener la nueva función cateto opuesto que toma el ángulo alfa como parámetro de entrada, toma la hipotenusa y me devuelve como resultado el cateto opuesto
y luego se imprime en pantalla cuánto vale ese cateto opuesto. Bien, ¿cómo hago para incorporar a mi librería triángulos.h, esta que estoy creando manualmente, la función cateto opuesto? Lo que hago es lo siguiente. ¿Se acuerdan de la función triángulos.h? En esta función yo declaro todas las funciones que van a ser programadas en mi librería. En este caso, triángulos.h tiene declaradas dos funciones. La primera es la función isósceles que hicimos en el ejemplo anterior, y ahora se agrega la función cateto opuesto. ¿Qué diferencia hay entre estas dos funciones? El nombre. La función isósceles retorna un valor de tipo entero y la función cateto opuesto retorna un valor de tipo flotante, y los parámetros de entrada de las funciones isósceles son 3 de tipo entero y los parámetros de entrada de la función cat opuesto son 2 y de tipo flotante. Bien, vamos ahora al código. En el código tenemos lo siguiente. Incluimos las declaraciones de las funciones que voy a programar en el archivo triángulos.cpp. Incluyo la declaración de las funciones que voy a programar. Pero también incorporo una librería del sistema que se llama mat.h. Esta librería del sistema ya tiene programada la función seno para que yo la utilice en mi programa. Es decir, me libra de que yo tenga que programar desde cero esa función. ¿Qué más tenemos en triángulos CPP? Tenemos el programa anterior, es isósceles, y aquí tenemos el sencillo programa cateto opuesto. Cateto opuesto toma como parámetro de entrada el ángulo alfa de tipo flotante, la hipotenusa también de tipo flotante, y retorna el cateto opuesto en centímetros, que es de tipo flotante. Fíjense lo sencillo de la función cateto opuesto gracias a la reutilización de la función seno. La función cateto opuesto solamente tiene una sola línea de código, y esa línea de código retorna el seno del ángulo alfa multiplicado la hipotenusa, que era lo que quería calcular. Entonces la función es muy sencilla y se hizo sencilla gracias a la existencia de una librería externa que ya incorporaba la función seno de alfa. En este caso es mat.h. Bien, lo que hemos visto en la clase de hoy son dos cosas. Primero, la programación de funciones fuera del archivo main.cpp. ¿Sí? Nosotros estábamos acostumbrados a tener un archivo main.cpp y en ese archivo programar todas las funciones. Resulta de que a veces puede resultar más cómodo y más ordenado, en lugar de tener todo en un solo archivo, organizar las funciones en archivos externos, en archivos separados. Entonces, lo que hicimos en la clase de hoy fue separar las funciones que tienen que ver en este caso con triángulos en dos archivos. El archivo .h, en donde yo declaro las funciones que voy a programar, y un archivo .cpp en donde yo programo esas funciones. Luego, con el compilador, G++, vamos a buscar la instrucción, donde es que está, aquí. Luego con el compilador, G++, compilo el archivo principal, el archivo en donde están las funciones de triángulos que programé, y genero un archivo de salida. Bien, esto es en cuanto a conocimiento
teórico. Otro aprendizaje que también obtuvimos en el día de hoy es que existen librerías externas que me facilitan a mí la programación de mi aplicación, de mi programa, ya que incorporan funciones que me pueden ser útiles y que yo las puedo utilizar. En este caso, la función que me facilitó la vida en la función cat opuesto es la función seno de alfa, que esta función está incorporada y ya está programada en la librería del sistema mat.h. Entonces hicimos dos cosas. Sacamos afuera funciones, afuera del archivo principal, y las llevamos a un archivo externo, y además utilizamos librerías externas y funciones que ellas nos brindan para que nosotros las utilicemos. En la clase práctica, ¿sí? La semana que viene vamos a subir un práctico que va a tener que ver con la creación de funciones fuera del archivo principal. Así que aquí termina la parte teórica de declaración de funciones en archivos externos. La semana que viene vamos a tener una parte práctica. Y la próxima clase teórica, ya para ir adelantando, va a tener que ver con composición de funciones. ¿Sí? Una vez que terminemos la actividad práctica de esta clase, vamos a seguir con este concepto, composición de funciones.